Tu prometida puso algo en la comida de tu hijo. El grito resonó en el lujoso restaurante como un disparo. Ethan Mercer, de 7 años, se deslizó de su silla, su pequeño cuerpo convulsionando violentamente mientras los platos se rompían contra el suelo de mármol. Sus ojos se pusieron en blanco. Sus labios se volvieron blancos como la leche. El tiempo se detuvo. Alexander Mercer, el hombre más temido de Chicago, aquel cuyo nombre hacía temblar a hombres adultos, cayó de rodillas. Sus manos, las mismas manos que habían firmado órdenes de ejecución sin pestañear, ahora temblaban incontrolablemente mientras levantaba el cuerpo inerte de su hijo. Llamó a Ethan una y otra vez. No hubo respuesta. A su alrededor, la multitud exhaló un grito ahogado. Alguien gritó. Alguien retrocedió horrorizado. Y allí estaba ella, Victoria Lane, su prometida, paralizada junto a la mesa como una estatua tallada en hielo. Su rostro había perdido todo color, sus manos temblaban, pero no por la conmoción, sino por algo mucho más oscuro. Alexander la miró lentamente. En ese momento, el amor, la confianza y la vida de un niño pendían de un solo aliento. Y la mujer que había gritado esas palabras no era nadie importante, solo una niñera, solo Olivia Hayes, a la que había despedido hacía 3 días por hacer exactamente la misma acusación. Antes de profundizar en esta historia, déala me gusta si te ha enganchado. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perderte otra historia tan impactante como esta. El restaurante se sumió en el caos. Los gritos estallaron en todas direcciones. Las sillas se volcaron. Las copas de vino se rompieron. Alguien gritó para llamar al 911. Alguien chilló y sollozó. Pero Alexander no oyó nada de eso. Solo oía los latidos frenéticos de su propio corazón y la débil respiración de Ethan en sus brazos. Se puso en pie de un salto, apretó a su hijo contra su pecho y echó a correr. Corrió entre la multitud, que se apartó para dejarle paso. Corrió entre rostros desencajados por el horror. Corrió como si el mismísimo infierno le pisara los talones. No esperó a nadie. No miró a nadie. Solo existía Ethan, su pequeño, que se enfriaba entre sus brazos. Alex, Alex, espera. Victoria corrió tras él, con el taconeo agudo de sus zapatos de tacón alto resonando salvajemente en el suelo de mármol. Está mintiendo. Nunca haría daño a Ethan. Alex, te lo juro. Pero Alexander no se detuvo, no se volvió. Solo gruñó una sola palabra al pasar junto a Marcus, su guardaespaldas de mayor confianza. Reténla. Marcus no necesitó oírlo 2 veces. Se interpuso ante Victoria como un muro de acero. Victoria se estrelló contra su pecho, con los ojos muy abiertos por el pánico. Suéltame. Soy su prometida. No tienes derecho. Solo sigo órdenes. Señorita Lane, dijo Marcus con voz fría como el hielo. Al otro lado del restaurante, 2 guardias de seguridad sujetaban a Olivia con fuerza. Ella no se resistía. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Alexander y en el niño que desaparecía tras la puerta. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no por miedo, sino por alivio. Por fin alguien había visto la verdad. Afuera la ambulancia atravesó la noche como una ballena. Las luces rojas parpadeaban, proyectando reflejos rotos sobre las fachadas acristaladas de los rascacielos. Alexander salió corriendo a la acera justo cuando la ambulancia frenaba con un chirrido. Los paramédicos saltaron y le acercaron una camilla. Deje al niño, señor. Deprisa. Alexander acostó a Ethan en la camilla, con las manos temblando sin poder controlarlas. Miró fijamente a su hijo. Los labios de Ethan seguían sin color. Tenía los ojos cerrados con fuerza. Su pecho subía y bajaba débilmente, como la llama de una vela que tiembla al borde de la oscuridad.
Mi hijo, susurró. Mi hijo se pondrá bien, ¿verdad? Nadie respondió. Solo empujaron la camilla hacia la ambulancia a una velocidad vertiginosa. Alexander subió tras ellos, pero antes de que se cerraran las puertas, miró atrás por última vez. Miró hacia el restaurante. Victoria seguía luchando contra Marcus, con el rostro deformado por la rabia y el miedo. Y más atrás, Olivia estaba de pie entre los dos guardias de seguridad, y sus ojos se encontraron con los de él. Sin odio, sin triunfo, solo con tristeza y la verdad. La puerta de la ambulancia se cerró de golpe. La sirena sonó. El vehículo se adentró en la noche. Alexander se sentó junto a su hijo, agarrando la pequeña mano que se enfriaba por segundos. Hace 3 días había confiado su vida a Victoria. Hace 3 días había echado a Olivia de su casa como si fuera basura. Ahora, sosteniendo a su pequeño hijo mientras éste se debatía entre la vida y la muerte, Alexander Mercer ya no sabía en qué podía creer. Pero para entender cómo se llegó a esta situación, tenemos que retroceder en el tiempo hasta el momento en que comenzaron a aparecer las primeras grietas. Hace 5 años, Alexander Mercer era un hombre diferente. Seguía siendo poderoso, seguía siendo temido. Pero cuando llegaba a casa, sabía sonreír, sabía amar, tenía elegancia. Grace Mercer no era una mujer que eligió por estrategia o por ventaja. Era la mujer que le hizo creer que incluso alguien como él merecía la felicidad. No le daba miedo su mundo subterráneo. No le exigía que cambiara. Simplemente le amaba tal y como era. Y le dio a Ethan, un niño pequeño con unos ojos tan parecidos a los de su madre que cada línea y cada contorno la reflejaban. Entonces llegó la fatídica noche. Un golpe que Alexander creía tener bajo control. Un enemigo que creía haber sometido. Una bala disparada desde la oscuridad que iba directamente hacia él. Pero Grace estaba en el lugar equivocado. Estaba justo a su lado. Su mano sostenía la de él. Su boca formaba palabras que él nunca podría volver a recordar. La bala le atravesó el pecho antes de que Alexander pudiera reaccionar. Ella cayó en sus brazos, la sangre manchando el vestido blanco que llevaba ese día. Alexander gritó el nombre de su esposa. Presionó su mano sobre la herida, tratando de detener la sangre que no dejaba de brotar. Pero fue inútil. Los ojos de Grace perdieron lentamente su luz. Ella intentó decir algo, moviendo apenas los labios, pero ya no le quedaban fuerzas. Solo lo miró, luego miró hacia la casa donde dormía Ethan y cerró los ojos. Alexander sostuvo el cuerpo de su esposa durante 1 hora entera. La sangre empapó su costoso traje, pero él no la soltó. No podía soltarla. No fue hasta que oyó el llanto de Ethan desde el interior de la casa cuando se dio cuenta de que no podía derrumbarse. Aún tenía una razón para vivir. Ethan solo tenía 2 años entonces, demasiado pequeño para entender qué era la muerte. Pero el niño sentía la ausencia. Durante meses después del funeral, Ethan lloraba por su madre mientras dormía. Se despertaba en mitad de la noche, corriendo por la casa, buscando a alguien que nunca volvería. Alexander no sabía qué más hacer que abrazar a su hijo y susurrarle promesas que no estaba seguro de poder cumplir. Estoy aquí, no te dejaré, te protegeré. Y cumplió esa promesa sin importar el coste. A partir de ese día, Alexander Mercer se volvió más despiadado que nunca con el mundo exterior. Ya no mostraba piedad, ya no ofrecía perdón. Cualquiera que se atreviera a amenazar su imperio desaparecía sin dejar rastro. A los 37 años, controlaba la mitad de Chicago desde las sombras. Apuestas, bienes raíces, protección ilegal. El nombre de Alexander Mercer bastaba para que incluso los hombres más duros bajaran la cabeza. Pero cuando llegaba a casa, todo ese poder se disolvía. En esa vasta mansión solo era un padre. Cada mañana se levantaba antes del amanecer,
no por negocios, sino porque a Ethan le gustaban los huevos cocinados por las manos de su padre. Él mismo le ataba la corbata a su hijo antes de cada día de colegio, a pesar de que docenas de sirvientes esperaban fuera de la puerta. Cancelaba reuniones millonarias para asistir al recital de música de su hijo. Una vez, Ethan lo miró con esos ojos claros e inocentes y le preguntó, «Papá, ¿por qué tienes que hacerlo todo tú solo?» Alexander sonrió, pero se le encogió el pecho porque antes había alguien a su lado. Antes había otro par de manos que preparaban el desayuno con él. Antes había otra risa que llenaba la cocina. Ahora solo había silencio y Ethan. Alexander Mercer había construido un imperio, pero su corazón solo tenía una habitación. Y Ethan era el único al que se le permitía entrar. O al menos eso era lo que solía creer. En los años posteriores a la muerte de Grace, Alexander se dijo a sí mismo que estaba bien. Tenía a Ethan, tenía trabajo, tenía poder, no necesitaba a nadie más. Pero el mundo que le rodeaba no lo veía así. Margaret Mercer, su madre, fue la primera en hablar. Vino a visitarlo una tarde. Vio a Ethan jugando solo en el amplio jardín y luego se volvió hacia su hijo con los ojos llenos de preocupación. «Alexander, Ethan necesita una figura materna». Alexander no respondió. Solo miró a su hijo a través del cristal, con el rostro impasible. Pero Margaret no se rindió. «No puedes estar solo así para siempre. Y Ethan tampoco puede. Necesita más de lo que tú puedes darle». Alexander permaneció en silencio. Ella suspiró y se marchó. Sin embargo, sus palabras permanecieron en su mente mucho más tiempo del que quería admitir. Luego llegaron las reuniones de negocios, las cenas con socios. Alexander comenzó a notar que sus miradas habían cambiado. Ya no era solo miedo o respeto. También había curiosidad. Susurrando, un hombre como Alexander no debería estar solo para siempre. Lo oyó en una fiesta, dicho por un socio que estaba a solo unos metros de distancia. No sabían que podía oírlos. O tal vez lo sabían y simplemente no les importaba. Alexander lo ignoró todo. Estaba acostumbrado a que la gente hablara de su vida. No necesitaba la aprobación de nadie hasta que, una noche, Ethan lo cambió todo. El niño se sentó en su cama y levantó sus grandes ojos hacia su padre con una seriedad propia de alguien mayor de 7 años. «Papá, ¿por qué no tengo una mamá como los otros niños?» Alexander se quedó inmóvil. Se había preparado para muchas cosas en su vida. Negociaciones brutales, enemigos que lo querían muerto, decisiones que significaban la vida o la muerte. Pero no se había preparado para esta pregunta. No sabía qué decir. Ethan no lloró. Solo lo miró y esperó, como si la respuesta de su padre pudiera darle sentido al mundo. Pero Alexander no tenía respuesta. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, Alexander se sentó solo en su estudio, con un vaso de licor en la mano y la mirada fija en la nada. La pregunta de su hijo seguía resonando en su cabeza, sin cesar. Su madre llamó a la mañana siguiente, como si tuviera un sexto sentido. «El dolor no debe convertirse en una prisión, Alexander», dijo con dulzura, pero con firmeza. «Grace no querría que vivieras así. Y Ethan se merece una familia completa». Alexander no estaba en contra del amor, simplemente ya no creía en él. El amor se había llevado a Grace. El amor le había dejado con un hijo que tenía que crecer sin madre. El amor era una debilidad, pero la soledad se hacía más pesada cada día. Le oprimía el pecho cada noche, cuando la mansión se sumía en el silencio. Se colaba en cada rincón que Grace había tocado alguna vez. Le recordaba que, por mucho poder que tuviera, no era más que un hombre solitario que intentaba criar a su hijo solo. No buscaba el amor, buscaba la paz, y esa desesperación pronto le haría ciego al peligro que tenía delante. Victoria Lane entró en la vida de Alexander una noche de otoño,
en la mayor gala benéfica que se celebró ese año en Chicago. Era el tipo de evento al que Alexander asistía por obligación, no por placer. Se quedó en un rincón con una copa en la mano, con una expresión tan fría que nadie se atrevía a acercársele. Las mujeres lo observaban desde la distancia. Los hombres le saludaban con un rápido movimiento de cabeza y se alejaban. Alexander Mercer no era un hombre al que nadie se acercara para entablar una conversación trivial, pero Victoria era diferente. Se acercó a él como si se conocieran desde hacía años, sin vacilar, sin nerviosismo, solo con una confianza limpia y natural que parecía irradiar de cada paso que daba. Llevaba un sencillo vestido negro, pero estaba confeccionado a la perfección, resaltando su esbelta figura sin parecer demasiado recargado. Su brillante cabello castaño estaba recogido en un elegante moño, dejando al descubierto un cuello blanco y suave y un par de pequeños pendientes de diamantes que reflejaban la luz cuando se movía. Hermosa, elegante y peligrosa de una forma que Alexander aún no había reconocido. «Señor Mercer», dijo ella, sonriendo, con sus labios rojos curvándose en una expresión impecable. «Soy Victoria Lane. He oído hablar mucho de usted». Alexander la estudió con la mirada cautelosa y cautelosa que le dirigía a todos los desconocidos. «¿Quién me ha hablado de usted?» «De suficientes fuentes como para saber que no le gustan las conversaciones sin sentido», respondió ella con la mirada fija, sin dejarse intimidar por su frialdad. «Entonces, no le robaré mucho tiempo. Solo quería decirle que la labor benéfica que realiza con los niños es admirable». Alexander no respondió, pero tampoco se marchó. Había algo en aquella mujer que despertaba su curiosidad. No lo miraba con miedo, como solía hacer la mayoría de la gente. No lo miraba con codicia oculta bajo el maquillaje, como solían hacer otras mujeres que se le habían acercado. Lo miraba como si fuera un libro interesante que quería seguir leyendo. Victoria sabía quién era Alexander. Conocía su imperio empresarial público y sabía del mundo subterráneo que controlaba. Los secretos que la mayoría de la gente solo se atrevía a susurrar a puerta cerrada. Pero ella no tenía miedo. Lo deseaba. Ese poder, esa riqueza, la posición al lado del hombre más poderoso de la ciudad. Victoria había esperado mucho tiempo esta oportunidad. «Tienes un hijo, ¿verdad?», preguntó ella con voz suave, como si no fuera más que simple curiosidad. «Un niño pequeño, si no me equivoco», respondió Alexander, y su voz se suavizó ligeramente al pronunciar el nombre de su hijo. «Tiene 7 años». «Los niños son maravillosos», murmuró Victoria, sonriendo como si estuviera recordando algo lejano. «Me encantan los niños. Son sinceros. No saben fingir». Las palabras conmovieron a Alexander de una forma que no esperaba. Muchas mujeres se le habían acercado a lo largo de los años y todas le habían preguntado por el trabajo, por el dinero, por viajes extravagantes. Ninguna le había preguntado primero por Ethan. «¿Tienes hijos?», preguntó por primera vez, sintiendo verdadera curiosidad por ella. «Todavía no», respondió Victoria, negando suavemente con la cabeza. «Pero siempre he querido tener una familia de verdad». Hablaron durante unos minutos más antes de que Victoria se excusara con educada elegancia. No le pidió su número, no sugirió que volvieran a verse, no dejó ningún indicio de que quisiera nada de él, y eso más que nada hizo que Alexander pensara en ella durante toda la semana siguiente. Fue él quien dio el primer paso. La invitó a cenar. Victoria aceptó, pero no parecía demasiado entusiasmada. Comenzaron a verse poco a poco, con cautela. Largas cenas, conversaciones sobre libros, sobre arte, sobre la vida. Victoria nunca le preguntó por su trabajo, no le pidió regalos caros. Solo escuchaba y esperaba. Su paciencia hizo que Alexander bajara poco a poco sus defensas. Después de tantos años de soledad,
Finalmente creyó haber encontrado a una mujer que lo entendía. O al menos eso creía. Ella era todo lo que él se decía que necesitaba. Paciente, elegante, comprensiva. Pero los depredadores más peligrosos son los que saben esperar. Después de 3 meses de salir juntos, Alexander decidió que era hora de presentar a Victoria a Ethan. Era un paso que sopesó con mucho cuidado. Ethan lo era todo para él, y cualquier mujer que quisiera entrar en la vida de Alexander tendría que ser aceptada primero por su hijo. Victoria vino a la casa una tarde de fin de semana. Llevaba un vestido de color crema suave, maquillaje natural y llevaba una pequeña caja de regalo envuelta con meticuloso cuidado. No demasiado deslumbrante, no demasiado elaborada, perfecta hasta el más mínimo detalle, como si hubiera calculado con precisión la imagen que quería crear. Ethan se colocó detrás de la pierna de su padre, con los ojos muy abiertos fijos en la mujer desconocida, con la mezcla de curiosidad y cautela de un niño que se había acostumbrado a que solo fueran dos. Victoria no se apresuró, se arrodilló lentamente, bajándose al nivel de los ojos del niño, con una dulce sonrisa en los labios. «Hola, tú debes de ser Ethan, ¿verdad? Tu padre habla de ti todo el tiempo». Ethan no respondió de inmediato. La observó, recorriendo con la mirada cada rasgo del rostro de Victoria, como si intentara leer algo oculto bajo la superficie. Alexander se quedó a su lado, sonriendo, animándolo. Pensó que su hijo solo era tímido. No se dio cuenta de que era una forma de protegerse. «Eres guapa», dijo Ethan finalmente, con voz débil pero clara. Victoria sonrió. «Gracias, cariño. Es muy amable, pero tus ojos parecen muy tristes». El niño continuó, interrumpiendo sus palabras. La sonrisa de Victoria se congeló por un instante. Solo fue un instante, pero lo suficiente para que sus ojos se volvieran fríos como el hielo. Luego, de inmediato, se recuperó y su risa ligera volvió a flotar en el aire. «Eres muy perspicaz. Quizás sea porque no te conozco, así que estoy un poco nerviosa». Alexander no vio ese momento. Solo vio a una mujer amable que intentaba conectar con su hijo. Solo vio la perfección que había estado buscando. Pero alguien más lo vio. Olivia Hayes estaba de pie en un rincón de la habitación, silenciosa como una sombra, con 27 años. Había sido la niñera de Ethan durante los últimos 2 años, desde que el niño cumplió 5. No era deslumbrantemente hermosa como Victoria. No tenía vestidos caros ni joyas de diamantes. Solo tenía ojos que sabían observar y un corazón que sabía amar al niño al que cuidaba todos los días. Y esos ojos vieron lo que Alexander no vio. La sonrisa de Victoria no llegaba a sus ojos. Cuando se arrodilló ante Ethan, su mirada no se suavizó como lo haría la mirada de alguien que realmente ama a los niños. Había algo en sus gestos, en su voz, que inquietaba a Olivia. Demasiado perfecta, demasiado pulida, como si todo hubiera sido ensayado. «Hay algo raro en su amabilidad», pensó Olivia mientras veía a Victoria colocar la caja de regalo en las manos de Ethan. «Parece más una actuación que sinceridad». Pero Olivia no tenía derecho a hablar. Solo era una empleada. Una niñera sin nombre, sin estatus, sin poder, sin lugar en la mesa. ¿Quién la creería? ¿Quién la escucharía? Desde luego, Alexander Mercer no. El hombre que miraba a Victoria como alguien que acababa de encontrar un oasis en el desierto. Así que Olivia se quedó callada. Se tragó su inquietud y permaneció en las sombras, observando. Una niña había sentido que algo iba mal. Una niñera había visto que algo iba mal, pero el hombre más poderoso de Chicago estaba demasiado cegado por la esperanza como para darse cuenta. En las semanas siguientes, Victoria empezó a aparecer más a menudo en la mansión de Alexander. Venía los fines de semana por la tarde, se quedaba a cenar y,
A veces se quedaba hasta tarde viendo películas con padre e hijo. Delante de Alexander era la encarnación de la perfección. Se sentaba junto a Ethan en el estudio y le ayudaba pacientemente con los deberes. Iba a la cocina y preparaba deliciosas comidas, diciendo que quería que Ethan comiera comida casera en lugar de platos preparados por un chef contratado. Compraba regalos para el niño, juguetes elegidos con cuidado, no tan caros como para que se consideraran un soborno, pero lo suficientemente significativos como para sugerir una atención genuina. Alexander lo observaba todo y sentía que se le calentaba el corazón. Quizás su madre tenía razón. Quizás Ethan realmente necesitaba una figura materna. ¿Y Victoria? Victoria parecía haber nacido para desempeñar ese papel. Pero todo cambió cuando Alexander no estaba allí. La primera vez que Olivia notó la diferencia fue una tarde en la que Alexander tuvo que ausentarse para asistir a una reunión inesperada. Victoria se quedó con Ethan y Olivia estaba en la cocina preparando una merienda para el niño. Desde la sala de estar se oía la voz de Victoria, que ya no era tan dulce como antes. Era aguda, irritada. Siéntate derecho, no interrumpas a los adultos, sujeta la cuchara correctamente. ¿Cómo te han educado? Olivia dejó lo que estaba haciendo y se quedó escuchando. Las palabras de Victoria no eran precisamente crueles. No había insultos a gritos, ni improperios directos, pero tampoco había calidez, solo un frío tan inquietante que le ponía la piel de gallina, como si Ethan fuera una molestia que se veía obligada a tolerar en lugar de un niño al que quería. Y eso se repetía una y otra vez cada vez que Alexander se ausentaba. Victoria nunca regañaba a Ethan delante de otras personas. Era demasiado inteligente para eso, pero tampoco seguía actuando cuando creía que nadie la veía. La forma en que miraba a Ethan cambiaba. Ya no había ternura fingida, solo verdadera irritación, a veces incluso celos. Una vez, Alexander canceló una cena con Victoria porque Ethan se había puesto un poco enfermo. El niño solo tenía un resfriado, nada grave. Pero Alexander se negó a separarse de él. Victoria llamó, con su voz dulce de siempre. Mimas demasiado a ese niño, Alex. Los niños se resfrían todo el tiempo. No hace falta que canceles todo por un poco de fiebre. Su voz seguía siendo melosa, pero había algo afilado oculto debajo. Alexander no se dio cuenta. Solo se rió y le dijo que se lo compensaría más tarde, pero Olivia lo oyó y lo recordó. Entonces llegó el momento que Olivia nunca olvidaría. Una tarde pasaba por el pasillo y oyó la voz de Victoria procedente de la sala de juegos de Ethan. Se detuvo detrás de la esquina, instintivamente sintiendo la necesidad de escuchar. Victoria estaba arrodillada frente a Ethan, pero no con la delicadeza de su primer encuentro. Su voz era un susurro, lo suficientemente bajo como para que nadie más lo oyera, pero lo suficientemente claro como para que Ethan entendiera cada palabra. Tu padre una vez amó mucho a tu madre, pero ella se ha ido, y pronto comprenderás que yo soy la única mujer que tu padre necesita. Ethan se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Un niño de 7 años no podía comprender el significado completo de esas palabras, pero podía sentir algo aterrador en el tono de Victoria, algo frío y amenazante. Dio un paso atrás, el instinto de supervivencia de un niño instándole a alejarse de esa mujer. Victoria se levantó, se alisó el vestido y salió como si nada hubiera pasado. No vio a Olivia detrás de la esquina, con los ojos muy abiertos por el horror. Olivia lo vio todo. Vio la mirada de Victoria cuando miró a Ethan antes de marcharse. No era la mirada de una mujer que quería ser madre. Era la mirada de un depredador que estudia a un rival, de alguien que calcula cómo eliminar un obstáculo. Olivia quería correr hacia Ethan y abrazarlo. Quería contárselo todo a Alexander, pero sabía que no tenía pruebas.
Solo era una niñera desconocida. ¿Quién la creería frente a la mujer hermosa e impecable de la que se estaba enamorando el jefe? Así que se quedó callada. Memorizó cada detalle y esperó. Pero el miedo dentro de ella seguía creciendo. Los niños perciben lo que los adultos se niegan a ver. Y Ethan lo percibía cada vez que Victoria le sonreía, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Esa noche, Alexander estaba sentado en su estudio, con la luz de la lámpara de escritorio proyectando sombras sobre una gruesa pila de documentos. Estaba revisando un contrato importante cuando oyó unos pequeños pasos fuera de la puerta. Levantó la vista y vio a Ethan de pie en la puerta, vestido con un pijama azul cubierto de dinosaurios. Sus ojos muy abiertos se fijaron en él con una preocupación que no podía ocultar. Ethan Alexander echó hacia atrás su silla, alarmado. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Pasa algo? Ethan no respondió de inmediato. Entró en la habitación, con los pies descalzos pisando suavemente el frío suelo de madera. Se detuvo a unos pasos de su padre, frotándose las manos como si intentara encontrar el valor para hablar. ¡Papá! Su voz era tan débil que casi parecía un susurro. ¿De verdad le gustó a la señorita Victoria? Alexander se quedó paralizado. Era la última pregunta que esperaba oír a medianoche. Frunció el ceño, tratando de comprender lo que pasaba por la mente de su hijo. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Por supuesto que le gustas. Ethan negó con la cabeza, sin apartar los ojos del rostro de su padre. Parece tan triste cuando juegas conmigo, como si deseara que yo no estuviera aquí. Alexander sintió un pinchazo en el pecho. Se levantó, se acercó y se arrodilló a la altura de los ojos de Ethan, tal y como había hecho Victoria la primera vez que se conocieron. Pero los ojos de Alexander reflejaban una preocupación real, no algo ensayado. Ethan, escúchame. Tomó las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. La señorita Victoria solo se está acostumbrando a las cosas. Los adultos necesitan tiempo para adaptarse a los cambios. Aún no está acostumbrada a tener un niño en su vida, pero lo está intentando. ¿Lo entiendes? Ethan lo miró y en esos ojos había algo que Alexander no reconoció. Decepción, miedo y la soledad de un niño que ya sabía que no le creerían. Pero ella me dijo algo. «Papá», susurró Ethan con voz temblorosa. Ella dijo, «Es la única mujer que necesitas». Alexander frunció el ceño. Algo no le cuadraba. Una chispa de sospecha parpadeó en su mente. Pero entonces miró el rostro de su hijo, los ojos de un niño de 7 años a punto de llorar, y se le ocurrió otra explicación. Los niños a veces malinterpretan a los adultos. Los niños a veces se ponen celosos cuando alguien nuevo entra en sus vidas. Era normal, ¿no? Estoy seguro de que lo has malinterpretado, amigo, dijo Alexander, con voz suave pero firme. La señorita Victoria me quiere y quiere formar parte de nuestra familia. No tiene malas intenciones. Solo tienes que darle un poco más de tiempo. De acuerdo. Ethan lo miró fijamente. Y en ese momento, el niño comprendió que no iban a creer sus palabras. Quería decir algo más. Quería hablar de la mirada gélida de Victoria, de la voz afilada que usaba cuando su padre no estaba presente, del miedo que lo invadía cada vez que se quedaba a solas con ella. Pero una mirada a los ojos de su padre le indicó que sería inútil. Papá había decidido creerla. «Sí, señor, lo entiendo», dijo Ethan en voz tan baja que era casi imposible oírlo. Alexander sonrió, lo abrazó y le besó la frente. «Buen chico, ahora duérmete. Es tarde. Te quiero. Yo también te quiero», respondió Ethan, pero la calidez había desaparecido de su voz. El niño se dio la vuelta y salió, y su pequeña figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo. Alexander lo vio alejarse, sintiendo una leve inquietud. Luego se sacudió esa sensación y se dijo a sí mismo que estaba pensando demasiado. Victoria era una mujer maravillosa. Sería la madre perfecta para Ethan,
todo iría bien. Volvió a su escritorio, al trabajo que había dejado sin terminar, sin saber que, a pocas habitaciones de distancia, su hijo yacía en la cama, aferrándose a la almohada y llorando en silencio. Lágrimas de un niño de 7 años que sabía que no tenía a nadie que lo protegiera, nadie que lo creyera, nadie que lo escuchara. Alexander no lo vio. No oyó los sollozos ahogados en la almohada. No sintió el miedo que crecía en el pequeño corazón de su hijo porque había elegido la comodidad de una ilusión en lugar de la verdad. Un niño había dicho la verdad. Un padre había elegido la comodidad en lugar del valor. Y esa elección casi le cuesta todo. 8 meses después de su primer encuentro en la gala benéfica, Alexander decidió pedirle matrimonio a Victoria. No montó un gran espectáculo como cabría esperar del hombre más rico de Chicago. No hubo helicópteros esparciendo pétalos de rosa, ni orquesta sinfónica, ni multitud observando y aplaudiendo. Solo ellos dos en el comedor privado de un restaurante tranquilo, la luz de las velas titilando sobre la mesa y una caja de terciopelo rojo con un diamante que reflejaba cada destello de luz. Alexander no era bueno con las palabras adornadas. Simplemente miró a Victoria a los ojos y le dijo que quería que formara parte de su vida, de su familia, de Ethan. Victoria lloró. Las lágrimas resbalaban por sus impecables mejillas y ella asintió con la cabeza, susurrando su sí entre lágrimas. Alexander le deslizó el anillo en el dedo y sintió que su corazón se tranquilizaba por primera vez en años. Había encontrado a la mujer que le ayudaría a volver a formar una familia. Había encontrado una madre para Ethan. Al día siguiente compartieron la noticia con Ethan. Alexander se sentó junto a su hijo, con Victoria de pie a su lado con una sonrisa radiante y el anillo de diamantes brillando en su dedo anular izquierdo. «Hijo, tengo algo que decirte», dijo Alexander, tomando la mano de Ethan. «La señorita Victoria y yo nos vamos a casar. Ella va a ser tu nueva madre». Ethan miró a su padre, luego a Victoria y luego al anillo en su mano. No dijo nada durante varios largos y dolorosos segundos. Luego aplaudió suavemente, educadamente, como un invitado al que le han enseñado a aplaudir después de una actuación, incluso cuando no la disfruta realmente. «Felicidades, papá». «Felicidades, señorita Victoria», dijo con voz monótona, sin mostrar alegría ni tristeza, pero con la mirada buscando a otra persona en la habitación. Y cuando esa mirada se posó en la esquina donde estaba Olivia, Alexander no vio el dolor que había en ella. Solo vio a un niño que poco a poco aceptaba una nueva familia. Esa noche, después de que Victoria se marchara y Alexander estuviera trabajando en su despacho privado, Ethan se coló en la habitación de Olivia. Se quedó en la puerta, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Señorita Olivia», su voz temblaba, «cuando ella se convierta en mi madre, ¿vas a marcharte?» Olivia se arrodilló y tomó las pequeñas manos que temblaban de frío. Su corazón se encogió al mirar esos ojos asustados. «Siempre estaré aquí para ti, Ethan, siempre, te lo prometo». Ethan se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera. Olivia lo abrazó con fuerza, con los ojos ardientes. No sabía que justo fuera de la puerta entreabierta, Victoria estaba de pie en la oscuridad. Lo había oído todo. Y sus ojos, los ojos que Ethan siempre decía que parecían tristes, ahora se habían apagado y se habían convertido en algo mucho más peligroso. Llevaba el anillo en el dedo. Se le estaba planeando la boda. Victoria finalmente había conseguido lo que quería, casi todo. Solo quedaba un pequeño obstáculo por eliminar. Después del compromiso, Victoria comenzó a cambiar su enfoque. Ya no venía solo los fines de semana. Empezó a quedarse en la mansión con más frecuencia, introduciéndose en todos los aspectos de la vida familiar. Y lo primero que sugirió
fue que ella fuera la encargada de cocinar para Ethan. Una mañana le dijo a Alexander, con voz dulce y llena de afecto, que quería cuidar del niño. Dijo que quería convertirse en una madre de verdad, no solo en una mujer con un anillo de compromiso, y que quería que Ethan sintiera su amor a través de cada comida que preparara con sus propias manos. Alexander la miró, con el corazón lleno de emoción. Eso era exactamente lo que siempre había querido. Una mujer que no solo lo amara a él, sino que también amara a su hijo. Una mujer dispuesta a asumir el papel de madre con total devoción. Le dijo que era maravillosa, le besó la frente y le dijo que sabía que había elegido a la persona adecuada. Victoria sonrió, pero cuando Alexander se dio la vuelta, la sonrisa desapareció sin dejar rastro. A partir de entonces, Victoria comenzó a cocinar comidas especiales para Ethan. Entraba en la cocina todos los días y preparaba cada plato ella misma con una meticulosidad casi extraña. No permitía que nadie más interfiriera, ni el chef ni el personal de la casa. Incluso Olivia era expulsada de la cocina cada vez que Victoria cocinaba para Ethan. Victoria explicó que quería que fuera su regalo privado para el niño, un vínculo entre madre e hijo. A Alexander le pareció profundamente conmovedor. No dudó de ella ni por un segundo. Entonces Ethan empezó a ponerse enfermo. Al principio, los síntomas eran leves. Se quejaba de agotamiento por las tardes. No quería jugar como solía hacerlo. Luego vinieron las náuseas y el dolor de estómago. Había noches en las que Ethan se despertaba con dolor. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas mientras intentaba no llorar en voz alta para no molestar a su padre. Alexander se preocupó. Llamó al Dr. Coleman, el médico privado de la familia, para que examinara a Ethan. El Dr. Coleman había atendido al niño desde que era pequeño, un hombre de confianza con años de experiencia. Examinó a Ethan cuidadosamente, le hizo algunas pruebas básicas y luego dio su conclusión. Le dijo a Alexander con voz tranquilizadora que probablemente se trataba de estrés psicológico. Le dijo que los niños eran muy sensibles a los cambios en la familia y que el compromiso, la presencia de una nueva mujer a punto de convertirse en madre, todo ello podía afectar a la mente de un niño. Le aconsejó que descansara y siguiera observándolo. Alexander soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Creyó al médico. Quería creer que todo iría bien, que su hijo solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero Olivia no lo creía. Había observado lo suficiente como para darse cuenta de lo que nadie más veía. Se dio cuenta de que los síntomas de Ethan no aparecían al azar. Seguían un patrón, uno aterrador, cada vez que Victoria cocinaba para Ethan. Unas horas más tarde, el niño comenzaba a mostrar síntomas, fatiga, náuseas, dolor de estómago. Pero los días que Victoria no cocinaba, cuando Ethan comía comida preparada por el chef o hecha por la propia Olivia, estaba completamente sano. Olivia comenzó a tomar notas en secreto. Compró un pequeño cuaderno, lo escondió en su habitación y cada día anotaba todos los detalles. La fecha, la hora en que comía, el plato que preparaba Victoria, el momento en que comenzaban los síntomas, su gravedad y el tiempo que tardaba en recuperarse. Después de 2 semanas, miró las páginas y vio una imagen tan clara que se le heló la sangre. No había excepciones. Cada vez que Victoria cocinaba, Ethan se ponía enfermo. Cada vez que Victoria no cocinaba, Ethan estaba bien. El patrón era tan perfecto que no podía ser una coincidencia. Olivia se sentó sola en su habitación, con el cuaderno en las manos, y sintió cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo. Sabía quién era Victoria. Sabía a lo que se enfrentaba. Victoria era la prometida de Alexander Mercer, el hombre más poderoso de Chicago. Estaba protegida por su amor, por su confianza absoluta. Y Olivia,
Ella solo era una niñera sin nombre, sin poder, sin prestigio, sin nadie que la protegiera. Si hablaba y nadie la creía, perdería su trabajo. O peor aún, sabía que el mundo de Alexander Mercer no era un lugar para que los débiles desafiaran a los poderosos y salieran ilesos. Entonces pensó en Ethan, un niño de 7 años que cada día estaba más pálido, cuyos ojos perdían su brillo, cuya sonrisa desaparecía lentamente. Un niño que se había aferrado a ella y le había preguntado si se iría. Un niño que había confiado en ella cuando no tenía a nadie más en quien confiar. Olivia cerró los ojos y las lágrimas cayeron sobre las páginas escritas. No podía permanecer en silencio. Aunque el precio fuera todo, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo mataban lentamente a un niño inocente delante de ella. Olivia no tenía poder, ni posición, ni nadie que la protegiera. Solo tenía un cuaderno lleno de números y fechas, y una conciencia que no le dejaba tranquila. Olivia sabía que lo estaba arriesgando todo cuando decidió pedir una reunión privada con Alexander. Se paró frente a la puerta del estudio de su jefe, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las manos apretando el cuaderno con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante». La voz de Alexander llegó desde el interior, fría y autoritaria como siempre. Olivia entró y sintió como si estuviera entrando en la guarida de un león. Alexander estaba sentado detrás de su escritorio de roble oscuro, con la mirada aguda fija en ella, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa? Que sea rápido. Estoy ocupado». Olivia tragó saliva, obligando a su voz a no temblar. «Señor Mercer, tengo que decirle algo importante sobre Ethan». Al oír el nombre de su hijo, Alexander levantó la vista y centró toda su atención en ella. «¿Ethan? ¿Qué le pasa a mi hijo?» «Creo que...» Olivia dudó, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría destruir su vida. Pero la imagen de Ethan pálido en la cama se le vino a la mente y se obligó a continuar. «Creo que Ethan está siendo envenenado». El silencio se apoderó de la habitación. Alexander se puso de pie de un salto, con el rostro rígido por un momento. Luego, su ira estalló. «¿Qué acaba de decir?» Su voz retumbó como un trueno. «Dije, creo que alguien está envenenando a su hijo». Olivia se mantuvo firme, aunque le temblaban las piernas. «Y creo que esa persona es la señorita Victoria». Alexander rodeó el escritorio y se acercó a ella con pasos pesados y amenazantes. «¿Te atreves a acusar a mi prometida? ¿Basándote en qué? ¿Quién eres tú para decir algo así?» «Tengo pruebas». Olivia levantó el cuaderno, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. «Lo he anotado todo. Cada vez que la señorita Victoria cocina para Ethan, unas horas más tarde, él muestra síntomas. Náuseas, dolor de estómago, fatiga. Pero los días que ella no cocina, Ethan está completamente bien. No hay ni una sola excepción, señor. Ni una sola vez». Alexander le arrebató el cuaderno de las manos. Hojeó algunas páginas y luego lo tiró al suelo con desprecio. «¿Un cuaderno? Acusas a mi prometida, la mujer que amo, basándote en el cuaderno de una niñera. He visto otras cosas, señor Mercer». Olivia intentó continuar, aunque la voz le empezaba a fallar. «La forma en que mira a Ethan cuando usted no está. La forma en que le habla. Ella no ama a su hijo. Lo odia. Lo ve como un obstáculo que hay que eliminar. Basta». Alexander rugió y el grito resonó en toda la habitación. «Está despedida. Salga de mi casa». De inmediato, Olivia sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no podía detenerse. No podía. «Puede odiarme, puedes echarme, pero por favor, hazle una prueba de sangre a Ethan. Solo una prueba. Si me equivoco, desapareceré y nunca volverás a verme.
Pero si tengo razón, vete. Alexander la interrumpió con voz gélida. Antes de que haga que alguien te eche, Olivia miró a los ojos de su jefe, buscando un atisbo de duda, un momento de vacilación. Pero solo encontró furia y desdén. Había perdido. Nadie la creía. Otra vez no. Se agachó para recoger el cuaderno, luego se dio la vuelta y salió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No vio a Victoria de pie en las sombras del pasillo, con su rostro perfecto esbozando una sonrisa triunfante, mientras veía a la niñera marcharse humillada. Olivia empaquetó sus cosas entre lágrimas. No tenía mucho. Unos cuantos conjuntos de ropa, algunos libros y el cuaderno que nadie creía. Cuando cruzó la puerta de la mansión, se volvió para echar un último vistazo. En algún lugar de esa enorme casa, Ethan dormía, sin saber que la única persona que intentaba protegerlo acababa de ser expulsada. Olivia se abrazó la bolsa con fuerza contra el pecho y salió a la fría noche. Los recuerdos dolorosos surgieron como una inundación. Había quedado huérfana a los 8 años, cuando sus padres murieron en un accidente de coche. Sin parientes, sin familia. La enviaron a un orfanato, donde aprendió que en el mundo no había lugar para los niños que nadie quería. Creció sola, llorando por las noches, pasando los días esperando que alguien viniera a llevarla a casa, pero nadie vino. Entonces, a los 21 años, conoció a Ryan. Era guapo, amable, y le prometió la vida que ella nunca había tenido. Ella le creyó, le amaba. Se casó con él, pensando que por fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Pero después de la boda, Ryan cambió. Empezó a pegarle, a encerrarla en casa, a aislarla del mundo exterior. 3 años. 3 años viviendo en un infierno. Ella pidió ayuda, pero nadie le creyó. Debe de haber hecho algo para merecerlo. Susurraban a sus espaldas. Ryan parecía tan educado. ¿Cómo podía ser violento? Nadie la creyó. Nadie la ayudó. Tuvo que salvarse ella misma. Escapó en una noche tormentosa con solo unos cientos de dólares en el bolsillo y moretones cubriendo su cuerpo. Se divorció de él. Huyó. Vivía con el miedo de que Ryan la encontrara. Si tan solo alguien me hubiera creído entonces. Olivia susurró en la noche, con las lágrimas mezclándose con el viento frío. Y ahora cuando miraba a Ethan, se veía a sí misma, una niña a la que nadie escuchaba, una víctima a la que nadie creía, una vida inocente que se destruía lentamente mientras el mundo miraba hacia otro lado. Ella había sido la niña a la que nadie escuchaba. Ella había sido la mujer a la que nadie creía. Pero esta vez no se marcharía. No cuando otra vida inocente estaba siendo amenazada. Olivia alquiló una pequeña habitación en las afueras de Chicago, el lugar más barato que pudo encontrar. El espacio era pequeño y húmedo, con una cama vieja y estrecha y una pequeña ventana que daba a un callejón oscuro. Pero nada de eso le importaba. No podía dormir, a pesar del cansancio que sentía en los huesos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Ethan. Veía la forma en que sus ojos le habían confiado cuando le preguntó si se iría. Ella le había prometido que se quedaría con él. Se lo había prometido. Y ahora estaba allí sentada, impotente, mientras ese niño era envenenado día tras día. Olivia no tenía poder. No tenía dinero. No tenía a nadie que la creyera. Solo era una niñera que había sido despedida. Una mujer con un pasado lleno de heridas y un cuaderno que nadie quería ni mirar. ¿Qué podía hacer? ¿Contra quién podía luchar? Entonces se acordó de Marcus Webb. Marcus era el guardaespaldas de mayor confianza de Alexander Mercer. Un hombre alto y callado, con ojos penetrantes que parecían darse cuenta de todo lo que sucedía a su alrededor.
Durante los 2 años que Olivia había trabajado en la mansión, se había dado cuenta de que Marcus era diferente a los demás en el mundo de Alexander. No la miraba con el desprecio que el resto del personal tenía que soportar tan a menudo. Cada mañana, cuando la veía subir por las escaleras con una pesada caja de juguetes, le hacía un gesto con la cabeza. Le preguntaba si necesitaba ayuda. Eran pequeños gestos, pero suficientes para que Olivia supiera que bajo esa fría apariencia se escondía un hombre con conciencia. Y más aún, Olivia recordaba la forma en que Marcus miraba a Victoria. No la miraba con admiración, como hacían los demás. La miraba con cautela, con una sospecha cuidadosamente controlada. Olivia se arriesgó. Encontró la manera de ponerse en contacto con Marcus utilizando un número de teléfono que había visto por casualidad en la lista de contactos de emergencia de la familia. Llamó con el corazón palpitante, sin saber si él contestaría, sin saber si la escucharía. Marcus descolgó al tercer tono. ¿Quién es? Su voz era seca, alerta. Soy Olivia, Olivia Hayes, la niñera de Ethan. Silencio. Entonces Marcus volvió a hablar, todavía frío. Te despidieron. ¿Por qué me llamas? Porque necesito que me creas, dijo Olivia, con voz temblorosa pero decidida. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que no tienes motivos para escucharme. Pero Ethan está en peligro. Victoria lo está envenenando. Y si nadie hace nada, ese niño va a morir. ¿Por qué debería creerte?, preguntó Marcus. Sin embargo, su voz ya no era tan fría. Algo había cambiado en ella. Porque tú también lo has visto, dijo Olivia. La forma en que mira a ese niño. Lo has visto, ¿verdad? Has visto algo que no está bien. El silencio se prolongó. Olivia contuvo la respiración y esperó. Entonces Marcus exhaló, bajando la voz. Lo he visto. Hay algo raro en ella, pero no sé qué es. Entonces ayúdame a averiguarlo, dijo Olivia con la esperanza encendiéndose en su pecho. Yo ya no puedo entrar en la casa, pero tú sí. Puedes vigilar, puedes encontrar pruebas. Yo esperaré fuera, podemos trabajar juntos. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo, con un tono bajo y firme, de acuerdo, veré qué puedo hacer, pero tienes que entenderlo. Si nos equivocamos, ambos estamos acabados. El señor Mercer no es un hombre indulgente. Lo sé, dijo Olivia. Pero si tenemos razón y no hacemos nada, Ethan morirá. No puedo vivir con eso. Yo tampoco, dijo Marcus tras una breve vacilación. Esa noche comenzaron a trabajar juntos. Marcus observaba desde el interior de la mansión, memorizando cada movimiento que hacía Victoria. Olivia esperaba afuera, revisando cada detalle que Marcus le enviaba. Su plan era sencillo y peligroso: encontrar pruebas concretas que no pudieran negarse. Ella solo era una niñera. Él solo era un guardaespaldas. Pero a veces las personas con menos poder son las únicas lo suficientemente valientes como para actuar. En los días posteriores a la marcha de Olivia, el estado de Ethan empeoró cada vez más. Estaba pálido como una hoja de papel blanco. El brillo que solía haber en sus ojos ahora se había hundido en profundas ojeras. Ya no quería comer. Cada comida se convertía en una batalla. Victoria le daba de comer pacientemente cucharada a cucharada de papilla, mientras Alexander se quedaba cerca, observando con angustia cómo su hijo se negaba a tragar. Y cada noche Ethan tenía pesadillas. Se despertaba llorando, empapado en sudor, temblando en la oscuridad. Alexander corría a la habitación de su hijo cada vez que oía el sonido, lo abrazaba con fuerza y le susurraba que todo iba a salir bien. Pero no todo iba bien, y Alexander empezaba a darse cuenta. Quiero llevar a Ethan al hospital, le dijo Alexander a Victoria una mañana, con la voz cargada de preocupación. Esto no es normal, dice el Dr. Coleman.
Es estrés psicológico, pero míralo, se está debilitando. Quiero que le hagan todas las pruebas. Victoria le puso una mano en el brazo, con los ojos llenos de comprensión y tierna calidez. Cariño, entiendo que estés preocupado. Yo también lo estoy. Pero llevar a Ethan al hospital ahora solo le causará más estrés. Ya sabes lo mucho que le asustan los hospitales. Déjame cuidarlo en casa. Los niños se ponen enfermos a veces. Es normal. Te prometo que lo vigilaré de cerca. Si no mejora, lo llevaremos inmediatamente. Alexander miró a los ojos de Victoria y vio la sinceridad que creía real. Ella quería a Ethan, quería cuidar de Ethan. Nunca haría daño a su hijo, asintió con renuencia. De acuerdo, pero si no mejora la semana que viene, lo llevaré al hospital. No hay negociación posible. Por supuesto, mi amor. Victoria sonrió. Pero cuando Alexander se dio la vuelta, la sonrisa se endureció hasta convertirse en algo escalofriante. Todo estaba saliendo exactamente como ella había planeado. Olivia se había ido. Esa niñera entrometida había sido echada como un perro callejero. Nadie la creía. Nadie lo haría. Y Ethan, el último obstáculo entre Victoria y la vida perfecta que ansiaba, se desvanecía día a día. La boda estaba planeada. Dentro de 2 semanas, Victoria se convertiría en la señora Mercer. Lo tendría todo: dinero, poder, estatus y un marido que la adoraba. Y Ethan miró al chico tumbado en el sofá, pálido y débil, y solo sintió desprecio. Pronto dejaría de ser un problema. Esa tarde, cuando Alexander estaba en una reunión y la casa se había quedado en silencio, Victoria entró en la habitación de Ethan. El chico yacía en la cama, con los ojos muy abiertos, mirándola con un miedo que no podía ocultar. Victoria se sentó a su lado, con una fría sonrisa en los labios. «¿Sabes, Ethan?», susurró, con voz dulce pero afilada como una cuchilla. «Pronto solo quedaremos tu padre y yo, solo nosotros dos, como debería haber sido desde el principio». Ethan no dijo nada. Solo la miró, con lágrimas brillando en los ojos, encogido como si pudiera desaparecer bajo la manta. Victoria se levantó, se alisó el vestido y salió de la habitación con la satisfacción de alguien que ya tenía la victoria en sus manos. Esa noche, Alexander se despertó con un llanto, no un sollozo fuerte, sino un sonido ahogado y amortiguado, como si quien lloraba intentara contenerse y no pudiera. Corrió a la habitación de Ethan y encontró a su hijo acurrucado en la cama, con las lágrimas empapando la almohada y la boca susurrando palabras entrecortadas. «Mamá, quiero a mamá, a mi verdadera mamá». Alexander sintió que se le partía el corazón. Se subió a la cama y abrazó a su hijo, acariciándole el pelo sudado y húmedo. «Estoy aquí, hijo, estoy aquí». Ethan enterró la cara en el pecho de su padre. El llanto se fue apagando poco a poco. Alexander lo abrazó toda la noche, sin dormir, solo mirando la carita de Ethan y preguntándose qué había hecho mal. No sabía que la madre a la que Ethan llamaba no era Victoria. El niño llamaba a Grace, su verdadera madre. Antes de esta madre que había muerto hacía 5 años. El niño llamaba a Olivia, la niñera que lo había querido como si fuera suyo y que había sido despedida por atreverse a decir la verdad. Cuando Alexander finalmente se quedó dormido por el cansancio, Ethan seguía despierto. El niño miró el rostro de su padre a la luz de la luna que se colaba por la ventana y susurró tan suavemente que solo la oscuridad podía oírlo. «Papá, por favor, créeme, por favor». Pero Alexander no lo oyó. Estaba dormido, soñando con una familia feliz con Victoria a su lado, sin saber que la verdadera pesadilla se estaba desarrollando dentro de su propia casa. Faltaban 2 semanas para la boda. Ethan se estaba desvaneciendo. Victoria estaba ganando
y Alexander Mercer no tenía ni idea de que estaba a punto de perderlo todo. Marcus sabía que estaba arriesgando su vida en el momento en que decidió colarse en la habitación de Victoria. Como guardaespaldas de confianza de Alexander Mercer, entendía mejor que nadie lo que les sucedía a las personas que traicionaban a su jefe. Pero cada vez que veía a Ethan cada vez más pálido, veía cómo se apagaba la luz de los ojos del niño. Marcus sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y seguir mirando. La oportunidad se presentó una tarde en la que Victoria salió a probarse su vestido de novia. Alexander estaba en reuniones en el centro y no volvería a casa hasta pasadas varias horas. La mansión estaba en silencio, con solo unos pocos empleados ocupados en la planta baja. Marcus entró en la habitación de Victoria con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que le iba a salir del pecho. La había observado durante semanas, memorizando cada uno de sus hábitos, cada uno de sus movimientos. Sabía que le gustaba entrar sola en su dormitorio, cerrar la puerta con llave y abrir un cajón oculto en la mesita de noche. Sabía dónde buscar. El cajón estaba cerrado con llave, pero para un hombre como Marcus, una pequeña cerradura no era un obstáculo. Lo abrió en segundos y se quedó inmóvil al ver lo que había dentro. Una pequeña botella marrón sin etiqueta, cuidadosamente escondida bajo una capa de pañuelos de seda. Marcus la levantó con los dedos ligeramente temblorosos. Era eso. Eso era lo que ella estaba usando para envenenar a Ethan. Rápidamente vertió una pequeña cantidad en un frasco vacío que había traído y luego volvió a colocar todo exactamente donde estaba. Cuidadoso, preciso, como si nadie hubiera tocado nada. Al día siguiente, Marcus envió la muestra a un laboratorio privado fuera de la ciudad, un lugar donde nadie lo conocía y nadie haría preguntas. Pagó en efectivo y esperó, tenso y temeroso. 3 días después, llegaron los resultados y lo que leyó le heló la sangre. Era un compuesto tóxico, del tipo que daña el hígado y los riñones cuando se toma durante mucho tiempo. No era lo suficientemente fuerte como para matar de inmediato, pero sí lo suficientemente peligroso como para destruir el cuerpo desde dentro de forma lenta y dolorosa. Si continuaba durante unas semanas más, la víctima no sobreviviría. Y la víctima era un niño inocente de 7 años. Marcus llamó a Olivia de inmediato, con las manos aún temblorosas mientras marcaba el número. «Lo tengo», dijo cuando ella respondió. «Pruebas. Ella está envenenando a Ethan con algo que daña los órganos. Tengo el informe del laboratorio», jadeó Olivia al otro lado del teléfono. «Gracias a Dios. Entonces podemos llevárselo al señor Mercer». «Todavía no», interrumpió Marcus. «El informe del laboratorio solo prueba que la botella contiene veneno. No prueba que Victoria se lo haya dado a Ethan. Ella podría negarlo y decir que alguien lo colocó en su habitación. Tenemos que pillarla infraganti». Olivia se quedó callada un momento y luego preguntó, «¿Cómo va la cena de compromiso?» Marcus respondió, «Dentro de 3 días, el señor Mercer ofrecerá una cena oficial para anunciar el compromiso a socios y amigos, en el restaurante más caro de Chicago. Habrá mucha gente, muchos testigos. Si Victoria planea seguir envenenando a Ethan, lo hará allí». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Marcus. «Haré los arreglos necesarios para que trabajes como camarera en el restaurante esa noche. Vigilarás a Victoria. Si le echa algo a la comida de Ethan, gritarás delante de todos. Justo delante del señor Mercer». Olivia respiró hondo. «Si me equivoco, si nos equivocamos, estamos acabados». Marcus lo dijo sin rodeos. «El señor Mercer nos destruirá a los dos. Y a Ethan, pero si no hacemos nada», interrumpió Olivia con voz firme, «ella destruirá a ese chico de todos modos. Morirá, Marcus, y nadie sabrá por qué». El silencio se prolongó. Entonces Marcus exhaló un suspiro. «Tienes razón. No tenemos otra opción. Tenían una oportunidad,
una noche, un momento para revelar la verdad. Si fallaban, un niño moriría y nadie sabría nunca por qué. La comisaría de Chicago estaba bañada por la fría luz de neón cuando Alexander Mercer atravesó las puertas de cristal. Acababa de salir del hospital donde los médicos luchaban por salvar a Ethan. Sus manos aún temblaban. Su camisa todavía estaba manchada de comida de cuando había sostenido a su hijo en el suelo del restaurante. Pero no podía esperar. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer en la que había confiado y preguntarle por qué. Un agente lo condujo a la sala de interrogatorios, donde Victoria estaba sentada detrás de una mesa, con las manos esposadas. El costoso vestido de noche que había llevado esa noche estaba ahora arrugado y deformado. El cabello que antes había estado tan cuidadosamente recogido estaba suelto y le caía sobre el rostro, y los ojos que antes lo miraban con dulzura, ahora estaban inyectados en sangre por el pánico y la rabia. En cuanto vio entrar a Alexander, Victoria se abalanzó sobre él, pero la policía la sujetó. «¡Alex! ¡Alex! Tienes que creerme. Yo no he hecho nada. Esa niñera miente. Me odia. Quiere arruinarnos». Alexander no se movió. La miró con unos ojos que Victoria nunca había visto antes. Sin calidez, sin amor, solo el frío vacío de un hombre que acababa de ser traicionado de la forma más cruel. «¿Por qué?», preguntó, y su voz era solo un susurro, pero resonó en la silenciosa habitación. «Es solo un niño. Mi hijo, ¿por qué?». Victoria negó con la cabeza violentamente. «No sé de qué estás hablando. Amo a Ethan. Quería ser su madre. Esa niñera me está incriminando». Alexander sacó lentamente una bolsa de plástico para pruebas del bolsillo de su abrigo. Dentro había una pequeña botella marrón entre una pila de papeles. «Esta es la botella que Marcus encontró en tu cajón», dijo con voz monótona, como alguien que lee una sentencia de muerte. «Y este es el informe del laboratorio. Un compuesto tóxico que daña el hígado y los riñones. Una dosis suficiente para matar a un niño inocente de 7 años en cuestión de semanas». Victoria palideció. Miró fijamente el frasco, luego a Alexander, y en ese instante, la máscara perfecta que había llevado durante meses finalmente se deslizó. «No lo entiendes», susurró, con la voz temblorosa. «No lo entiendes». «Entonces hazme entender», dijo Alexander mientras se acercaba, con los ojos ardientes de ira, contenida a duras penas. «Explícame por qué querías matar a mi hijo». Y entonces Victoria se derrumbó. Ya no era elegante, ya no era gentil, ya no era perfecta. Se convirtió en un animal acorralado, gritando con toda la locura que había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Porque él se lo llevó todo», gritó Victoria, con lágrimas y rímel formando rayas negras en sus mejillas. «Tu tiempo, tu amor, tu atención, todo le pertenecía a él. Te amo, Alex. Te amo más que a nada en este mundo. Pero nunca me viste. Nunca me viste porque siempre solo existía él». Alexander dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado. «Tiene 7 años, Victoria. Es solo un niño. Y lo odio», gritó Victoria, incapaz de controlarse. «Lo odié desde el primer día en que vi cómo lo mirabas. Lo mirabas con todo el amor que yo ansiaba. Nunca me miraste así. Nunca». Ella soltó una risa salvaje y quebrada en la fría habitación. «¿Lo sabes? Cada vez que cancelabas planes conmigo porque él estaba enfermo, cada vez que lo elegías a él en lugar de a mí, cada vez que hablabas de él como si fuera tu mundo entero, solo quería que se fuera. Solo te quería a ti. Solo a ti». Alexander miró fijamente a la mujer que tenía delante y ya no la reconoció. Esta no era la Victoria que creía haber amado. Era alguien desquiciada, un monstruo escondido bajo una hermosa coraza en la que había estado dispuesto a confiar ciegamente.
Casi te convierto en la madre de mi hijo, susurró, con horror en su voz. Victoria dejó de reír. Lo miró, con los ojos aún brillantes por algo desquiciado. Y casi lo logro, dijo, con un tono aterradoramente tranquilo. Si esa niñera no hubiera aparecido, si él hubiera desaparecido, todo habría sido perfecto, solo tú y yo, como debería haber sido. Alexander Mercer se había enfrentado a asesinos, traidores, enemigos que lo querían muerto. Pero nada lo había aterrorizado tanto como esa mujer, a la que casi había dejado entrar en la vida de su hijo. Alexander salió de la comisaría de Chicago con la sensación de haber pasado por un infierno. Condujo directamente al hospital donde habían llevado a Ethan. Durante todo el trayecto, lo único que veía era el rostro de Victoria retorcido por la locura. Todo lo que podía oír era su voz gritando que odiaba a su hijo. La mujer a la que había amado, en la que había confiado y con la que había planeado casarse, había intentado matar a su hijo, y él no se había dado cuenta. Cuando llegó al hospital, lo llevaron a la unidad de urgencias. A través del cristal, vio a Ethan en la cama, un pequeño cuerpo envuelto en cables y máquinas. Los médicos y enfermeras se movían con rapidez y destreza. Los monitores pitaban a un ritmo constante y su hijo yacía allí, inmóvil, pálido como el papel, el doctor. Coleman salió, con el rostro agotado y tenso por la tensión. Miró a Alexander con algo que Alexander nunca había visto antes en los ojos del médico mayor, una expresión entretejida de dolor y alivio al mismo tiempo. Señor Mercer, su hijo lleva mucho tiempo envenenado, dijo el doctor Coleman en voz baja. La toxina ha causado daños importantes en el hígado y los riñones. Estamos haciendo todo lo posible para eliminarla y estabilizar sus valores. Alexander sintió que las piernas le fallaban. Mi hijo se va a poner bien. El doctor Coleman exhaló profundamente. Si hubiera continuado una semana más, no habría sobrevivido. Hemos tenido suerte de detectarlo a tiempo, pero ahora necesitamos tiempo para monitorizarlo y tratarlo. Alexander atravesó la puerta y salió a la sala de espera situada fuera de las salas de tratamiento. Pasillos blancos, el fuerte olor a desinfectante en el aire, un silencio aterrador que parecía presionar sus oídos. Encontró un rincón en sombra y se arrodilló. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Y, por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de Chicago rezó. Ni siquiera sabía a quién le estaba rezando. No era un hombre de fe, pero en ese momento habría suplicado a cualquier fuerza, a cualquier poder superior, a cualquier cosa, si eso significaba que su hijo viviría. Soy el hombre más poderoso de esta ciudad, susurró con la voz quebrada. Puedo comprar cualquier cosa, puedo destruir a cualquiera, pero no pude proteger a mi propio hijo. Mi hijo, mi único hijo. Se oyeron pasos rápidos al final del pasillo. Alexander levantó la vista y vio a su madre, Margaret Mercer, corriendo hacia él con el rostro bañado en lágrimas. Lo abrazó con fuerza. Y por primera vez en años, Alexander lloró contra su madre como un niño. Hijo mío, susurró Margaret, acariciándole la espalda. Me enteré. Vine tan pronto como pude. Mamá, dijo Alexander con voz entrecortada. Confié en ella, la llevé a la casa, a la vida de Ethan. Yo también le creí, Alexander, dijo Margaret con voz temblorosa. Todos lo hicimos. Ella engañó a todos, pero debería haberte escuchado. Alexander negó con la cabeza, con el dolor desgarrándole el pecho. Ethan intentó decírmelo. Me preguntó si Victoria realmente le gustaba. Olivia intentó advertirme. Dijo que Ethan estaba siendo envenenado, pero no la escuché. La eché. Preferí creer a Victoria en lugar de creer a mi propio hijo. Margaret lo abrazó con más fuerza y no dijo nada.
Sabía que no había palabras que pudieran aliviar ese tipo de dolor. Solo el tiempo y el perdón podrían curarlo. Al otro extremo del pasillo, Olivia permanecía en silencio en un rincón oscuro. Había acudido al hospital en cuanto se enteró de que Ethan había sido trasladado a urgencias. Allí estaba, rezando por el niño al que quería como si fuera suyo, con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. Pero no se atrevía a acercarse. No sabía si Alexander querría verla. Ella solo era la niñera que había sido despedida, la mujer a la que él se había negado a creer. No tenía derecho a estar allí, pero no podía marcharse. No mientras Ethan siguiera luchando por su vida. El tiempo pasaba lentamente, como una tortura. 1 hora, 2. Alexander estaba sentado con la cabeza gacha, las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Margaret estaba sentada a su lado, sosteniendo la mano de su hijo, rezando en silencio. Entonces se abrieron las puertas de la sala de urgencias. El doctor Coleman salió, y esta vez, en su rostro agotado, había una leve sonrisa. «Está estable», dijo. «Los daños en el hígado y los riñones son graves, y le llevará tiempo recuperarse por completo. Pero vivirá, señor Mercer. Su hijo vivirá». Alexander se puso en pie de un salto, con las piernas aún temblorosas. Miró al médico sin atreverse a creer lo que acababa de oír. «Mi hijo, Ethan, va a vivir». «Sí», asintió el doctor Coleman. «Es un chico fuerte». Luchó con todas sus fuerzas. Alexander Mercer, el jefe mafioso más temido de Chicago, el hombre que hacía temblar al mundo del hampa, se desplomó en la silla y lloró como un niño. Sin ocultarlo, sin contenerse, solo las lágrimas de un padre que casi había perdido a su único hijo. Ethan viviría, pero las cicatrices del chico y del padre tardarían mucho más en curarse. Unos días después de que Ethan fuera trasladado de la sala de urgencias a una sala de recuperación, Alexander hizo algo que nunca había hecho en su vida. Fue a buscar a alguien a quien pedir perdón. Su lujoso coche se detuvo frente a un antiguo edificio de apartamentos en las afueras de Chicago. Miró las estrechas ventanas, la pintura descascarillada de las paredes, y sintió que se le encogía el pecho. Allí era donde vivía Olivia. Después de haberla echado de su mansión como si fuera basura, Alexander subió por la oscura escalera, con la respiración entrecortada, no por el esfuerzo, sino por la ansiedad. Se detuvo ante una puerta de madera descolorida por el paso del tiempo y llamó suavemente. Se oyeron pasos en el interior y la puerta se abrió un poco. Olivia estaba detrás, con los ojos muy abiertos al ver al hombre que tenía delante. No ocultó su sorpresa ni su cansancio. «Señor Mercer, ¿qué hace aquí?» Alexander la miró y por primera vez vio claramente el agotamiento en sus ojos, las profundas ojeras, las mejillas hundidas. No había dormido mucho, quizá incluso menos que él. «No estoy aquí como Alexander Mercer», dijo, con la voz ronca por las noches de insomnio junto a la cama de hospital de su hijo. «Estoy aquí como un padre que le falló a su hijo». Olivia no dijo nada, simplemente se quedó allí mirándolo con una expresión que él no podía descifrar, sin odio, sin triunfo, solo esperando. Alexander respiró hondo y luego hizo algo que nunca había hecho con nadie en toda su vida. Bajó la cabeza. «Intentaste advertirme», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Viniste a mí y me dijiste que mi hijo estaba siendo envenenado. Me trajiste pruebas y yo no te escuché. Te eché como si fueras basura que no merecía existir». Olivia permaneció en silencio, pero sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas. «Mi hijo también intentó advertirme». Alexander continuó, con la voz entrecortada. «Me preguntó si Victoria realmente le quería. Me dijo que ella le miraba como si deseara que no existiera. Me contó lo que ella le había dicho. Y yo no creía a mi propio hijo.
Preferí creer a Victoria en lugar de creer a mi propia carne y sangre. Una lágrima resbaló por la mejilla de Olivia, y luego otra. No se la secó. Se quedó allí de pie, escuchando al hombre más poderoso de Chicago confesar sus fracasos. «Casi pierdo a mi hijo», dijo Alexander, con la voz quebrada, porque era demasiado arrogante para escuchar, porque era demasiado ciego para ver la verdad, porque era demasiado cobarde para afrontar la posibilidad de estar equivocado. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces Olivia habló, con una voz tan suave como un susurro. «¿Por qué ha venido aquí, señor Mercer?» Alexander levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «Porque Ethan pregunta por usted todos los días desde que despertó». Lo primero que preguntó fue dónde estaba la señorita Olivia. «Te echa de menos. Te necesita». Hizo una pausa y tragó saliva. «Y porque necesito aprender a escuchar. Necesito aprender a confiar en las personas que merecen mi confianza». «Me equivoqué, Olivia. Me equivoqué por completo. Y lo siento». Olivia miró al hombre que tenía delante y vio algo que nunca antes había visto en él. Quebrantamiento. Ya no era el aterrador jefe de la mafia que Chicago temía. Era solo un padre que casi había perdido a su único hijo, de pie en su puerta con arrepentimiento y súplica en los ojos. «Volveré», dijo ella tras un largo silencio. «No por ti, por Ethan». Alexander asintió y ella pudo ver cómo se le caían los hombros, como si finalmente le hubieran quitado un peso del tamaño de una montaña. «Es más de lo que merezco», dijo él. Había construido un imperio basado en el poder y el control, pero ese día Alexander Mercer aprendió que lo más difícil que podía hacer un hombre poderoso era admitir que se había equivocado. 2 semanas más tarde, Ethan fue dado de alta del hospital. Todavía estaba débil, con la piel más pálida de lo habitual, pero la luz había comenzado a volver a sus ojos. El doctor Coleman dijo que su hígado y sus riñones necesitarían tiempo para curarse por completo. Quizás meses, quizás más. Pero lo importante era que Ethan se recuperaría. El niño viviría. Alexander sacó a su hijo del hospital, abrazándolo con fuerza como si temiera perderlo de nuevo. Y cuando finalmente llegaron a casa, la primera persona que Ethan vio al cruzar la puerta fue Olivia. Estaba de pie en la sala de estar, con los ojos rojos e hinchados, y una sonrisa temblorosa en los labios. Ethan se quedó quieto por un momento, como si no se atreviera a creer lo que estaba viendo. Luego corrió, con sus débiles piernas moviéndose tan rápido como podían, y se lanzó a los brazos de Olivia. «Has vuelto», lloró, con los sollozos atrapados en su abrazo. «Lo prometiste y has vuelto». Olivia lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo prometí. Siempre estaré aquí para ti. Siempre». Alexander se quedó de pie observando y sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Esto era lo que casi había destruido. Este vínculo, este amor, esta confianza. Casi lo había perdido todo por su ceguera. En los días siguientes, Alexander cambió. Redujo su trabajo, canceló reuniones innecesarias, rechazó viajes de negocios lejanos. Su imperio seguía funcionando, pero ya no era la primera prioridad. Ethan era la primera prioridad. Por primera vez en años, Alexander pasó tiempo de verdad con su hijo. Se sentaba junto a la cama de Ethan todas las noches y le leía cuentos hasta que el niño se dormía. Desayunaba con él todas las mañanas, sin prisas, sin mirar el teléfono. Escuchaba cuando Ethan hablaba de sus sueños, de sus miedos, de cualquier cosa que el niño quisiera decir. Aprendió a escuchar, escuchar de verdad, no escuchar para responder, sino para comprender. Una noche, mientras padre e hijo estaban sentados en el sofá viendo una película,
Ethan habló sin previo aviso. Papá, te dije que no le gustaba. Su voz era suave, no acusadora, simplemente afirmaba la verdad. Alexander se quedó paralizado. Miró a su hijo y sintió un dolor punzante en el pecho. Lo sé, amigo, dijo con voz entrecortada. Sé que intentaste advertirme y no te creí. Lo siento, Ethan. Siento no haberte escuchado. Siento no haberte protegido. Abrazó a su hijo y lo estrechó contra él, y las lágrimas cayeron sobre el suave cabello bajo su mano. Ethan lo miró, esos ojos claros, sin rastro de culpa. No pasa nada, papá. Ahora me crees. Esa sencilla frase de un niño de 7 años hizo que Alexander llorara aún más. El fácil perdón de su hijo solo le hacía sentir menos digno de él, pero se prometió a sí mismo que a partir de ahora nunca volvería a ignorar la voz de su hijo. Nunca. Un mes después, tuvo lugar el juicio de Victoria Lane. Alexander no asistió. No quería volver a ver su cara. Solo necesitaba saber el resultado. Victoria fue condenada a 15 años de prisión por envenenar intencionadamente a un niño.